El adiós al cazadero de Villanueva de Duero se produjo el otro día, según consigné, de manera repentina, absolutamente inesperada. En esta finca, que tuvo sus perdecitas en tiempos de Alejandro Araoz Senior y que después, por circunstancias que no se me alcanzan, han desaparecido. Hemos pasado muy buenos ratos con la entrada de Torcaza primeros de noviembre y con el pelo el resto de la temporada. El cazadero, por otra parte, a 20 kilómetros de Valladolid, constituía un recurso único cuando el mal tiempo asomaba de uñas. El amago de lluvias, nieve, niebla o viento nos empujaba ineluctablemente a los carrascales de Villanueva. Decía Miguel Delibes que Castilla era un cielo sin tapadera. Y aquí, en Villanueva de Duero, ese cielo se posa sobre un pueblo que huele a historia, a río y a campo abierto. Hoy en las rutas de Delibes visitamos Villanueva de Duero, un lugar que el escritor conocía bien no solo por sus paisajes, sino porque aquí practicaba una de sus pasiones más íntimas, la caza. Acompañadme escuchando otras de las líneas que don Miguel dedica a este lugar. Estuve con el Pepe en lo de Aniago. Es un mar de surcos y duelen los ojos de la perspectiva. Hay unos linderos muy majos que tienen bastante codorniz. Lo malo fue el viento. Si la codorniz coge el viento, navega a vela. Villanueva es uno de esos pueblos donde la llanura se encuentra con el río. Entre pinares y praderas, sus campos de cereal se tiñen de oro cada verano. El aire aquí huele a resina y a pan recién hecho, a leña en invierno y a río en calma en los días de calor. Un entorno que Delibes describiría como el equilibrio perfecto entre el hombre y la naturaleza. Lo cierto es que al recorrer estos caminos uno entiende por qué el escritor en esta tierra encontraba tanta inspiración. Su serenidad, su silencio, sus contrastes, todo aquí está hecho para observar y escribir. A solo 18 kilómetros de Valladolid, entre la capital y Medina del Campo, Villanueva se alza sobre una colina que domina el Valle del Duero, justo en la confluencia con el Pisuerga. Nació como Las Cabañuelas, fue aldea nueva, luego aldea nueva de Aniago, hasta adquirir su nombre definitivo en el siglo XVII. Bueno, pues empezaría diciendo que es un pueblo a 16 kilómetros de Valladolid. A 16 kilómetros de Valladolid yo tardo justamente desde mi casa al centro de Valladolid 20 minutos. Empecemos por ahí. Con una comunicación de autobús diaria. Tienes 4 o 5 bares, que eso es muy importante en España. Si no hay 4 o 5 bares no hay vivienda, no hay vida. Hay unas tiendas. Tenemos una bodega con una denominación de origen de Rueda, vinos Verdejo de Rueda. ¿Qué más te puede? Tenemos un colegio, el consultorio médico. Vamos caminando hacia un pueblo de futuro. Y entonces, ¿qué te diría? Pues que tiene sus cosas antiguas, sí, pero luego pues tienes un gimnasio que es de última generación. Mezclando la historia con el presente, mezclando, ¿verdad? La antigüedad con el presente y con el futuro, pues oye, pues todas esas cosas te las vendería. Tienes un río cerca. Senderismo también, rutas de senderismo. O sea, tienes un montón de... ¿Qué más podemos pedir, para poder verdad? hacer un montón de actividades. Puedes ir a pescar, puedes ir... O sea, tienes un montón de cosas que quizá, oye, habrá pueblos por ahí con mucho más modernos, pero no tan bien preparados o montados como está Villanueva hoy día. Sus nombres reflejan su evolución, pero también su persistencia. Tierra de paso y de arraigo. Los primeros asentamientos se remontan al siglo X, cuando repobladores castellanos ocuparon estas vegas fértiles. Con el tiempo el pueblo se convirtió en paso natural entre Valladolid y la tierra de Medina, un punto estratégico para el comercio y la trashumancia. Hoy esa mezcla de historia y paisajes sigue viva. A un lado el Duero marca el pulso del lugar, al otro el Pisuerga recuerda que aquí confluyen aguas, caminos y memoria. La historia de Villanueva está marcada por la Cartuja de Nuestra Señora de Aniago. Fundada en el siglo XV, visitada por reyes, fue foco espiritual y artístico. Hoy, sus restos siguen hablando al viajero curioso.
mucho de lo que fue la Cartuja sobrevive aquí. Esta iglesia mudéjar del siglo XVI alberga esculturas, relicarios y retablos rescatados tras la desamortización. Un Cristo yacente del taller de Gregorio Fernández y una piedad gótica en alabastro destacan entre todas. De la antigua Cartuja apenas quedan muros, pero su huella perdura. Los monjes cartujos trajeron conocimiento, arte y agricultura. Introdujeron el cultivo de frutales y el cuidado de colmenas, y con ello la economía de la zona floreció durante siglos. Resulta increíble pensar que aquí, donde hoy solo sopla el viento, se escribieron páginas de historia y fe. Aniago fue durante mucho tiempo el corazón espiritual de estas tierras. Nuestra asociación lo que quiere es recuperar la esencia y que la memoria de este monasterio sea vivo en la gente del pueblo y en los alrededores que nos mueven y que viven un poco a nuestra sombra o nosotros a la sombra de ellos de alguna forma, ¿no? La Cartuja de Aniago está en este momento totalmente destartalada. Estas manos privadas no podemos hacer nada sino hacer actos exteriores que celebren un poco, por ejemplo, la llegada del emperador Carlos V, que estuvo aquí 12 días, es el lugar donde más tiempo estuvo en Castilla y León, pernoctando y viviendo. Y vamos a decir, el ayuntamiento está empeñado en ello también, hace cada año un recuerdo de esa estancia del emperador, haciendo diferentes partes de lo que es una vida monasterial del Cartujo. Pues este año pasado hemos hecho una representación de un capítulo donde se discuten las normas de la iglesia, de la Cartuja, del dinero que les falta, pidiendo ayuda al emperador, etcétera. Muy importante y queremos revalorizar eso un poco, sobre todo para que la gente de aquí y del alrededor sepa que aquello fue en algún momento determinado algo tan importante, que los reyes venían a verlo. Delibes recorría estos campos con escopeta al hombro. Observaba, respetaba, anotaba. Villanueva forma parte de su universo natural, donde el cazador y el escritor eran uno. Hoy, dos rutas de senderismo cruzan este término. Uno por la Cerviguera, otro hacia el Adaja. Aquí aún late el ritmo que Delibes amaba, lento, callado y profundo. Llamé a mi hermano Manolo y decidimos llegarnos a Villanueva de Duero. A mediodía, aunque el sol picaba con fuerza, las siembras continuaban cubiertas, con una capa de 5 centímetros de espesor, y de las ramas de los pinos, mecidas por el viento, se descolgaban perezosamente pellas de nieve reblandecida. El pinar de Villanueva es refugio de codornices, perdices, conejos y zorros. También es zona habitual para senderistas y ciclistas, que recorren los caminos del cazador entre el silencio y la brisa. La ribera del Duero, con sus álamos y juncos, es además un espacio protegido donde anidan garzas y martines pescadores. Delibes hablaba de la caza como un acto de observación, y caminando por este paisaje uno entiende perfectamente lo que quería decir. Villanueva mantiene viva su alma popular, desde la singular feria Aldea Nueva, que revive el siglo XX, hasta el Día de la Castaña, donde los mozos pedían dulces al ritmo del organillo. Y en carnaval, una procesión fúnebre despide a Doña Sardina entre plañideras, anís y panceta. Aquí la fiesta no es espectáculo, es identidad propia, es pueblo. La feria Aldea Nueva reúne cada verano a artesanos y oficios tradicionales. Toneleros, herreros, cesteros o alfareros que muestran su saber hacer en vivo. Durante esos días el pueblo revive su pasado agrícola y ganadero entre música, trajes antiguos y comidas al aire libre. Cuando yo me reafinqué, digamos, en el pueblo, comprobé que había mucha inquietud cultural. De hecho, se mantienen todavía, desde hace años, una feria de oficios magnífica, que no es especialmente la cultura como tal, sino demostrar la vida de 100 años anterior. También hay veladas musicales, donde se traen a grupos de música que cantan y hacemos una velada con velas por todo el pueblo. Hay cuentacuentos, nos reunimos aquí todos juntos para hablar y recitar poemas y tal. Y hay una inquietud por parte de todo el pueblo, el ayuntamiento lo fecunda lógicamente, para que la cultura no solamente no desaparezca, sino que aumente y tenga más importancia. La que es necesaria. Es importante, muy importante, sin duda ninguna. Y claro, una fiesta no es fiesta sin buena mesa y mantel.
Aquí el lechazo asado y los periquitos, un dulce típico, son imprescindibles. Villanueva es tierra que sabe celebrarse. Este rincón junto al Duero es uno de los más bellos del municipio. Un paraíso para la pesca y para la contemplación. Villanueva tiene un ecosistema único. Aquí habita la mayor colonia de avión zapador y aguilucho lagunero de Valladolid. El Colagón, acondicionado por los vecinos, ofrece merendero, barbacoa y sombra entre pinos. En un día así, el cazador y su cuadrilla han visitado el cazadero de Villanueva. Un cazadero acogedor, con el río Duero embalsado en su tramo más majestuoso, rematando un costado, y dos manchas de encina y pinares entre tierras de labor, secano y regadío, cerradas en el extremo opuesto con extensos y arrugados campos de vides. Villanueva de Duero resume lo que Delibes amaba: el paisaje, la caza y la historia callada. Aquí todo es real, todo es memoria, todo es Castilla. Villanueva no se visita, se respira. Y quizá por eso, Delibes regresaba siempre. Y nosotros también volveremos, porque en lugares como este se entiende mejor quiénes somos. Desde que el invierno hizo su entrada oficial, las temperaturas vienen oscilando entre 5 y 15 grados. Estas temperaturas, inhabituales, ciernen las nieblas sobre Madrid y transforman en brumas altas lo que ordinariamente, cuando el termómetro desciende, se abaten sobre la cuenca del Duero. La extraña novedad ha ocasionado un caos en Barajas, donde los grandes aviones con destino Madrid se desvían a Sevilla y los más pequeños aterrizan en la base vallisoletana de Villanubla. En la meseta castellana, a solo 14 kilómetros de Valladolid, se esconde un lugar donde la historia se entrelaza con la niebla: Villanubla, tierra de leyendas, tradiciones y paisajes infinitos. Y llegamos al final de nuestra primera ruta. Dejando el pueblo de Villafuerte de Esgueva para más adelante, nos da la bienvenida Villanubla, la villa de las nieblas. Hoy descubriremos su historia, sus secretos y, por supuesto, sus tradiciones más curiosas. Y qué mejor manera de empezar que con unas líneas de Don Miguel en las cuales menciona el pueblo que hoy visitamos. Yo creo que las primeras motocicletas españolas que se fabricaron en serie datan de finales de los 40. Fue una inspiración repentina que me asaltó bajando un día en bicicleta a la pendiente de Villanubla. Una bici que rodara siempre cuesta abajo sería una maravilla. Pues en la actualidad Villanubla es un pueblo del Alfoz de Valladolid, que lo que más destaca en la actualidad es precisamente que por esa cercanía y esa buena comunicación que tiene con la ciudad, pues se ha convertido en un sitio residencial muy importante donde muchas familias están viniendo a vivir y donde también contamos con unos servicios ya pues muy mejorados, y precisamente por esta misma circunstancia, por el crecimiento de la población. Aunque hasta no hace tantos años Villanubla pues, fundamentalmente fue un núcleo agrícola, rural, agrícola y ganadero, y a pesar de que la cercanía a Valladolid era la misma que ahora, pero la economía y un poco la sensación de pueblo era mayor que la que es ahora. Eran 1000 habitantes y la gran mayoría se dedicaban, como te digo, a la agricultura y ganadería. Entonces, es un poco lo que destacaría, es esa transición que hemos tenido en estos últimos 30 o 40 años, pues de un tipo de economía muy rural a una economía completamente vinculada con lo que es el crecimiento de la ciudad. La historia de Villanubla está marcada por su cercanía a Valladolid y por su situación en un camino de tránsito continuo. Dice la leyenda que el rey Juan II se perdió en estas tierras a causa de la niebla y que de ahí nació el nombre de Villanubla,
Aunque los historiadores no lo confirman, lo cierto es que su historia se remonta al siglo XII, cuando aparece citada en un pleito eclesiástico. Villanubla, situada sobre un páramo vallisoletano, debe su carácter a la meseta que la envuelve. Un paisaje abierto, de horizontes inmensos y nieblas persistentes que inspiraron su nombre. El nombre del pueblo, que se dice asociado a la nube y a la niebla, resume a la perfección la identidad del lugar. Un rincón entre lo terrenal y lo etéreo, donde la historia se disuelve entre la bruma. Este convento agustino, construido en el siglo XV, fue lugar de paso de grandes personajes, e incluso quizás también del emperador Carlos V. ¿Quién iba a imaginar que en este tranquilo paraje se tomaron decisiones de poder? El convento de Los Ángeles, construido en 1455, fue durante siglos centro espiritual y de acogida para viajeros y religiosos. Su arquitectura, con muros de piedra caliza y portada gótica, recuerda la sobriedad castellana. También albergó, según algunos documentos, estancias de nobles y prelados de paso hacia la corte vallisoletana. Obras como este retablo barroco hablan de una época de prosperidad, cuando Villanubla se beneficiaba del esplendor vallisoletano y del comercio del pan. Pero si hay algo que huele a hogar aquí, es el pan. La tradición panadera de Villanubla es tan antigua como sus calles, y aún hoy se mantiene viva gracias a obradores como la Tahona de Chari, donde cada madrugada el pueblo se llena del aroma de hogazas recién cocidas. El pan, símbolo de hospitalidad y esfuerzo, sigue siendo un emblema de la villa y un testimonio del alma castellana que tanto admiraba Delibes. ¿Qué es lo que diferencia su pan, el de la Tahona de Chari, del resto de panes? Pues mira, unos fermentos naturales, poco fermento, mucho tiempo de reposo, poca acidez y luego un buen horneado, que tengas una corteza crujiente y bien cerrada, una miga un poco húmeda, que no tenga demasiada acidez. Para nosotros la acidez no nos gusta mucho, no nos gusta la acidez acética, nos gusta la acidez láctica, una masa madre que sea como una mousse de yogur que le aporte al pan ese sabor láctico. Todo ese conjunto de cosas hace que tu pan sea diferente, no entre en ningún circuito de producción industrial, es algo que has hecho tú. Si veis en este local que es tan pequeñito, la producción que hacemos no es tan grande, hay 5 personas trabajando, porque todo se hace con 2 manitas. Nosotros somos de los que pensamos que la excelencia la buscas día a día, en el detalle, paso a paso. Tenemos una estrella de la Ruta del Pan, estamos entre las 80 mejores panaderías de España. Para nosotros es un orgullo y un día de fiesta, pero todo es a cambio de mucho trabajo, mucho estudio, más trabajo, más prueba, más error y más fallo. Si tuviera que recomendar al espectador su panadería, ¿qué les diría? Que venga y que pruebe, que venga y que pruebe. No le voy a contar ni beneficios, ni prebióticos, ni probióticos, ni posbióticos, ni los beneficios de los lactobacilos. No le voy a contar nada. Que venga y pruebe solo el producto, acostumbrado al producto que toma normalmente, que llegue y entre en una panadería. Nosotros una cosa de las que, muy a pesar nuestro, estamos acostumbrados es al aroma. Cuando la gente entra dice, ostras, hace que no olía así en una panadería no sé cuantísimo tiempo. Y luego cuando prueba el pan, pues evidentemente es diferente a todo lo que puedes encontrarte por ahí. El corazón monumental de Villanubla late en su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, una joya gótica del siglo XVI con arcos apuntados y crucería estrellada. La ermita del Cristo de la Esperanza, por su parte, se levanta sobre un pequeño altozano desde donde se domina el pueblo y acoge cada año una de las procesiones más sentidas por los vecinos. La arquitectura civil también tiene su encanto. Casas de adobe y piedra, calles estrechas y viejos escudos nobiliarios que recuerdan un pasado de labradores y arrieros. La Feria de los Oficios revive los trabajos de antaño. Herreros, curtidores, alfareros, panaderos muestran cómo se forjó la identidad del pueblo.
Es una fiesta de color y memoria, donde los vecinos se visten como sus antepasados y las calles se llenan de música y olor a masa recién hecha. Aquí, en Villanubla, la historia no solo es cosa del pasado. Se baila, se vive y se celebra en cada rincón. Cada 8 de septiembre Villanubla se llena de vida con la Feria de los Oficios, un viaje al pasado entre dulzaineros, barberos y confiteros. Y no podemos olvidar el paloteo, baile tradicional que sobrevive con fuerza en estas tierras. Villanubla, pese a su crecimiento y su proximidad a la capital, conserva su alma de comunidad. Hay una referencia muy clara que es la danza del paloteo. La danza del paloteo es una danza tradicional que se ejecuta entrelazando 2 palos, golpeando con bastante fuerza entre los 2 danzantes. De hecho, tenemos un friso aquí en la Casa de Cultura, en la entrada, que lo representa. Y además la peculiaridad es que las danzas de paloteo, aunque sí que están bastante repartidas en muchos núcleos de población de Castilla, en cada uno de ellos se ejecutan de forma distinta. De forma que la de Villanubla tiene su idiosincrasia y tiene su forma particular de ejecutarse. Ese es el referente tradicional por excelencia de Villanubla. Luego, en cuanto a lo que sería lo patrimonial, bajo mi punto de vista hay 2 referencias. Una sería la piedra, porque Villanubla en los siglos XVI, XVII sobre todo, fue proveedor de piedra de Valladolid. Había unas canteras de las que se explotaba mucha piedra. De hecho, gran parte de la piedra de la Catedral de Valladolid procede de Villanubla. Y de hecho también, si habéis visitado un poco el pueblo, habréis visto como su calle mayor, en su iglesia, pues las edificaciones de piedra caliza del páramo pues tienen mucha notoriedad. Y otro referente tradicional sería el pan. El pan con todas sus diferentes características, porque Villanubla, en su tradición panística, tuvo muchos molinos ubicados en su término, sobre todo en 2 arroyos. Dos arroyos, el Ontanija, que es el principal, y otro arroyo, el de la Boada, que llamamos. En total llegó a haber unos 8 molinos, como por el siglo XVII, y esos molinos a su vez eran proporcionaban la materia prima, la harina, para las panaderías de Villanubla, que fue la panadería principal de la ciudad de Valladolid durante pues igual 2 siglos. Sobre todo siglos XVII y XVIII, el pan de Villanubla era lo que se consumía principalmente en Valladolid. Entonces, esas son las referencias culturales históricas, por decirlo así, más importantes que tenemos, bajo mi opinión. Un dato curioso: un pueblo histórico que hoy convive con la modernidad de los cielos. Hoy Villanubla es conocida también por su aeropuerto, puerta de entrada a Castilla y León. Desde este páramo despegan historias que cruzan el mundo. Villanubla es una parada perfecta para entender el alma de Castilla. Austera, pero acogedora. Antigua, pero viva. Sus calles, sus templos, su pan y su gente cuentan una historia sencilla pero profunda, hecha de trabajo, fe y constancia. En cada amanecer entre la bruma y cada horno que se enciende, sigue latiendo el corazón de esta tierra, orgullosa de ser parte de las rutas que recorrió Miguel Delibes. Villanubla, entre la niebla y la memoria, sigue siendo un lugar donde las raíces se sienten y el horizonte se sueña. Así que si buscan un lugar con historia, tradición y hospitalidad, este es su destino. Nos despedimos desde la Villa de las Nieblas, no sin pena por terminar esta primera ruta, pero con unas ganas inmensas de comenzar la segunda. Hasta el comienzo de la próxima ruta.